Buenas tardes, bienvenidos a las jornadas del Campus AFAM. Esta es la segunda que vamos a realizar durante el mes de octubre y va a tratar sobre los morteros para recrecidos y acabados de suelo dentro de la parte de morteros de recrecido. Nos la va a realizar Marcelo Montoro del Arco, licenciado en Ciencias Químicas y director técnico de Roda Calvellen. A él lo conoceréis de otras jornadas anteriores. Él estuvo dando el curso relativo a morteros ATE. Y bueno, simplemente recordaros como siempre que si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que os surja durante la presentación, pues la podéis ir enviando y posteriormente una vez terminemos la charla os la iremos respondiendo vía correo electrónico. Aprovecho también para informaros que en el mes de noviembre, el día 28, AFAM va a realizar un seminario sobre morteros de cal en rehabilitación de patrimonio histórico. Va a ser un seminario de un día, es presencial aquí en Madrid. Y bueno, os iremos enviando información sobre el programa, ponentes y la manera de inscribirse, por si estáis interesados en asistir. Así que bueno, simplemente era eso, informaros un poco sobre las actividades que estamos realizando dentro de la asociación y os dejo con Marcelo. Muchas gracias. Sí, Victoria, muchas gracias por tu introducción. Efectivamente, vamos a hablar de la otra parte de morteros para aplicaciones horizontales que tenemos bajo la norma 13.813. Como antecedentes, podemos decir que el Campus AFAM se inició hablando de pavimentos cementosos autonivelantes en febrero de este mismo año, donde Carlos Velasco pues, nos hizo unas charlas divididas en 3 jornadas. Jornada 1, en la que estuvimos hablando de requisitos y normativa. La jornada número 2, de preparación y puesta en obra. Y la número 3, donde pudimos ver los ejemplos de aplicaciones, ejemplos prácticos que nos ilustró, que nos enseñó Carlos, ¿no? Con esta charla que damos ahora en octubre de 2019, por así decirlo, cerramos el círculo de lo que son las aplicaciones horizontales bajo esta norma, porque, como digo, en la primera parte, en febrero de 2019, estuvimos hablando de los morteros autonivelantes y ahora vamos a hablar de los morteros de decrecido que no son autonivelantes y que se suelen denominar, tienen distintas denominaciones en el mercado, pero bueno, se suelen conocer comúnmente como plastones, ¿no? Lo primero que hay que decir con respecto al índice que vamos a ver, vamos a seguir la estructura que estáis viendo en la pantalla. Vamos a hablar de manera muy breve sobre la norma 13.813, porque es algo que la clasificación y la estructura de la norma ya se explicó en las anteriores charlas de febrero de 2019. Pero sí es necesario incidir sobre algunos aspectos de la norma para ver de dónde venimos y por qué se hace esta clasificación de morteros, porque hay muchas maneras de diferenciar estos morteros que nos encontramos habitualmente en el mercado. Cómo se hace la elección de los morteros de decrecido, los que no son autonivelantes, que son los que, insisto de nuevo, centran esta charla en el día de hoy. Los criterios de puesta en obra, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para la puesta en obra de este tipo de morteros, y veremos también, para finalizar, algún ejemplo práctico. Iniciamos el primer apartado de esta presentación y lo primero que nos encontramos es que la norma UNE 13.813 en la versión 2003 hablaba de pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes, características y especificaciones. Lo primero que nos llama la atención del nombre, de la designación de esta norma, es que hay un conjunto de palabras que se repiten en una misma frase hasta en 3 ocasiones, ¿no? Que es pastas autonivelantes. Es decir, en la definición o en el título de la propia norma aparece este conjunto de palabras en la misma frase hasta en 3 ocasiones. Es decir, parece que todos aquellos productos que no fuesen autonivelantes no estuviesen recogidos o amparados por la norma, cuando no es así. Esto viene de una traducción cuestionable de la norma original inglesa, por lo que en 2014 se traduce de nuevo la norma y tenemos una nueva versión de la norma española, que es UNE 13.813, versión 2014,
que no se trata de una nueva actualización de la norma original, sino de una nueva traducción al castellano, donde ya se habla de morteros para decrecido y acabados de suelo. Es decir, todos estos conjuntos de morteros, todo este conjunto de soluciones que podemos encontrar en el mercado, que sirven al final para decrecer y acabar un suelo, propiedades y requisitos. Como digo ahí, la nueva versión de la norma viene motivada por una nueva traducción, por una corrección en la traducción de los términos empleados en la edición original en inglés. Pero fijaos en qué pasamos de hablar de pastas autonivelantes en la versión 2003 hasta en 3 ocasiones dentro de la propia definición del título, a omitirla por completo en esta segunda traducción. Por lo tanto, se hace una nota nacional, como se indica aquí abajo en la presentación. Esta nota nacional la cojo de manera literal de lo que se especifica en la norma y nos dice para esta edición en castellano que esta norma incluye los morteros autonivelantes como una característica de los morteros de decrecido. Es decir, pasamos de una primera definición de la norma donde parece que solo existe el autonivelante, parece que todo mortero que no es autonivelante no está amparado por la norma cuando sí lo está, a una nueva edición donde es todo lo contrario, parece que el pavimento autonivelante ha desaparecido, ¿no? Tampoco es así, simplemente tenemos los morteros de decrecido y acabado de suelo donde se engloban todos, autonivelantes y no autonivelantes, y los autonivelantes, como veremos a continuación, se presentan como una característica adicional de los morteros de decrecido. Si vemos las diferencias fundamentales entre los distintos tipos de morteros de decrecido y acabado de suelos bajo los cuales se quedan amparados por la norma, pues una clasificación muy sencilla de hacer son los autonivelantes y los no autonivelantes. Como insisto de nuevo, aquí nos vamos a centrar en los segundos, porque de los primeros ya nos habló Carlos Velasco en febrero de 2019 a lo largo de las 3 jornadas que se hicieron. Entonces, en la parte de la izquierda, en la fotografía de la izquierda podéis ver un mortero decrecido y acabado de suelos autonivelante, fluido. Un mortero cementoso autonivelante, como nos indicó Carlos, es un mortero de gran fluidez, de elevadas prestaciones mecánicas, que al aplicarse se extiende por sí solo en cualquier superficie, dejándola plana y nivelada sin ningún tipo de ayuda adicional o con muy poca ayuda. Sin embargo, tenemos otro tipo de morteros de decrecido y acabados de suelos, que son los que se denominan a secas fundamentalmente morteros de decrecido sin más, sin el apellido de autonivelantes, que suelen tener otro tipo de consistencia, otro tipo de aspecto, que son completamente distintos a los primeros y que son los que son objeto de esta charla de hoy. Estos, como veis en la segunda fotografía, suelen tener una consistencia tisotrópica, en el mejor de los casos, en los que se puede acercar más a lo que sería uno autonivelante o pasta de nivelación, o una consistencia semiseca, que sería lo más parecido a lo que veis en la fotografía de debajo de este título. Si clasificásemos los morteros de decrecido y acabados de suelos en función del espesor y la consistencia, pues podríamos tener una clasificación que no es excluyente ni mucho menos y que es oficiosa, pero que puede dar respuesta a lo que uno se puede encontrar en el mercado habitualmente. Podríamos tener pavimentos autonivelantes de alisado, entre 2 y 6 milímetros, muy fluidos. Otros autonivelantes de regularización, donde vamos subiendo en el espesor. Ya en este caso podemos ir de 5 milímetros hasta 10 o 20 milímetros, también fluidos. O pastas niveladoras o pastas de nivelación, que no son completamente autonivelantes, pero que tienen cierto poder de nivelación, tienen una fluidez adecuada. En este caso podemos irnos, en función del fabricante, entre 10 o 40 milímetros, y también tiene una consistencia menos fluida que los anteriores, pero también fluida, ¿no? Y esto es lo que entraría dentro de un mismo saco, que sería de una categoría que podríamos denominar morteros, pastas de niveladoras, morteros autonivelantes o morteros de nivelación. Sin embargo, tenemos esta segunda categoría que está amparada por la norma también, que es la que es objeto, insisto de nuevo, de esta charla del día de hoy, que digamos, podríamos decir que es como el hermano pequeño de este tipo de morteros, que son los morteros de decrecido, o que también se denominan, según la zona de España donde podamos hablar de este tipo de productos, pero es un término que está muy extendido en la obra, plastones, donde en función de si tenemos una colocación adherida o una colocación flotante, ahora hablaremos de los distintos tipos de colocación que hay para estos productos, podemos tener una consistencia tisotrópica o una consistencia semiseca como la que veíamos en la fotografía anterior, en la diapositiva anterior.
Aquí, por ejemplo, podéis tener, en estas dos fotografías se aprecia muy bien cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? En la izquierda nos podemos imaginar un producto con una cierta tisotropía, aunque ya aparece en la fotografía en un estado endurecido o parcialmente endurecido, donde en función de una colocación, digamos en este caso, parece por la fotografía una colocación adherida, pues pueden tener entre 10 y 40 milímetros, más ver a lo mejor pues unos 4 centímetros, con una consistencia tisotrópica, y está claro que este plastón, este mortero decrecido de la parte de la derecha, pues tiene una consistencia ya que no se puede hablar de consistencia tisotrópica, sino que tiene una consistencia semiseca, en el que ya podemos irnos, pues insisto de nuevo, en función del tipo de colocación adherida flotante, pues 10 o 40 milímetros o entre 30 y 80 milímetros, incluso algún fabricante, uno se puede encontrar en el mercado que llega hasta los 10 centímetros. Los podemos clasificar también, este tipo de morteros, este tipo de plastones, de morteros de decrecido, en función de la densidad. Podemos encontrarnos en el mercado, que también los hay, este tipo de productos aligerados, donde la densidad de la mezcla en estado endurecido no es algo taxativo, pero nos los podemos encontrar como una especie de consenso de lo que hay en el mercado, de media de lo que hay en el mercado, pues menor a 1.600 kilogramos de metro cúbico, donde es muy habitual encontrarse unos valores de 1.500 kilogramos metro cúbico, 1.400, 1.500 kilogramos metro cúbico, y donde nos encontramos como áridos ligeros, pues desde arcilla expandida, que quizás es la opción más extendida en el mercado, hasta algunos productos que han innovado y donde meten como carga ligera un granulado de corcho natural. Y por supuesto los no aligerados, donde la densidad de la mezcla en estado endurecido normalmente suele ser mayor o igual a 1.800 kilogramos metro cúbico, donde es muy habitual pues encontrarse productos de este tipo con unas densidades de 1.900 o de 2.000 kilogramos metro cúbico. Comentar simplemente también que las versiones aligeradas de este tipo de morteros se dan precisamente en este tipo concreto, en morteros de decrecido o plastones. En morteros autonivelantes es mucho más complicado o difícil encontrar versiones aligeradas. Si ahondamos un poco más en esta clasificación en función de la densidad, podemos comentar las ventajas de los morteros, de este tipo de morteros de decrecido o plastones, cuando están aligerados. Podéis ver al pie de la diapositiva pues este tipo de mortero aligerado en la fotografía, donde en este caso está aligerado con arcilla expandida. Evidentemente, la primera ventaja que tiene es que se reduce el peso sobre la estructura. Es decir, para rehabilitación de forjados antiguos, donde no deseamos, donde hay un impedimento para poder aportar o más carga a la estructura, esta es una solución ideal, ¿no? Porque se añade, de luego, en función de las densidades que hemos visto en la diapositiva anterior, pues una menor carga sobre la estructura, ¿no? Proporciona en algunos casos, en función del aligerante utilizado en la composición del mortero, una mejora sobre el aislamiento térmico, en caso necesario, y proporciona una mejora adicional al ruido de impacto también. En este caso, esta mejora se da cuando, o es mejor o mayor, cuando se utiliza como árido ligero el granulado de corcho. Y estas versiones aligeradas, lógicamente, como casi cualquier producto aligerado, en función de su formulación y de su composición, permite una mejor proyección con máquina. Aunque no es el objeto de este curso, vamos a resumir brevemente lo que ya comentó Carlos Velasco en la charla de febrero de 2019. Insisto de nuevo, pasamos de una versión de la norma donde parece que solo existen los autonivelantes a otra versión de la norma donde parece que solo existen los morteros decrecidos o plastones. Ambos, unos y otros, están amparados bajo la norma 13.813. Y por hacer una sinopsis, por comentar muy brevemente la designación en base a la naturaleza y las prestaciones, pues en el caso del cemento se lleva la abreviatura CT, lo que indica que es una pasta autonivelante o es un mortero decrecido y acabado de suelos a base de cemento, y luego en función de sus prestaciones, digamos, más importantes, se van poniendo otra serie de abreviaturas como C, que indica la resistencia a compresión, F, la resistencia a flexión, tenemos la A como la resistencia BOM al desgaste, o por ejemplo la adherencia a tracción con la designación o con la letra B. De tal manera que insisto de nuevo, recordando, podemos ver que nos podemos encontrar con pastas niveladoras, o en este caso, en el caso de esta charla, ¿no?, que se centra en morteros decrecidos en plastones, pues convencionales de CT, C30F6, que indican pues, que es un producto cementoso, como utiliza
que como ligante utiliza el cemento, C30 indica una resistencia a compresión de 30 megapascales y una flexotracción de 6 megapascales. O uno, por ejemplo, aligerado, una versión aligerada, donde sería CT cementosa también, 12 megapascales de resistencia a compresión, porque estas versiones aligeradas normalmente tienen una resistencia a compresión inferior, y una flexotracción de 3 megapascales. Como comentario, sin ahondar mucho más en el tema de las designaciones y en el tema de las prestaciones y de las abreviaturas que tienen esos morteros, creemos, o por lo menos a mi juicio, yo pienso que haciendo una reflexión es fácil llegar a la conclusión de que hoy día existen en el mercado prestaciones que no están recogidas o adecuadamente implementadas en la norma. Es decir, cuando morteros de muy distintas prestaciones tienen la misma categoría, y esto es algo que nos podemos encontrar en el mercado, creo que hay algo que no se ha terminado de hacer bien desde el punto de vista del legislador o desde el punto de vista normativo. Es decir, hoy en el mercado nos podemos encontrar, insisto, no, por utilizar esta palabra que está muy extendida, ¿no?, para referirnos a este tipo de morteros, un plastón que puede ser CT, C30, F6, y nos podemos encontrar un producto autonivelante de fraguado rápido sin detracción para aplicación industrial exactamente con la misma denominación. Y son productos que no tienen nada que ver el uno con el otro, por lo que yo creo que esta designación en base a naturaleza y prestaciones se queda corta. Creo que el mercado ha evolucionado, está demandando una serie de prestaciones que no se están cubriendo o adecuadamente, o no se están cubriendo o reflejando adecuadamente en la normativa. Por eso, productos muy, muy, muy distintos nos lo encontramos en el mercado exactamente con la misma designación. Entonces, yo creo que cuando ahí no se actúa bien por parte del legislador o de los organismos que realizan la normalización, es el mercado el que al final acaba regulando este tipo de productos por su cuenta. Entonces, creo que en la nueva versión de la norma, cuando toque revisarla, creo que se tendrían que tener en cuenta esta serie de aspectos para que dos productos completamente distintos no puedan tener en el mercado prácticamente la misma designación. Vamos a hablar de la elección ahora en el segundo apartado de este índice, de esta charla, de la elección de los criterios para elegir los morteros de decrecido, insisto, de los no autonivelantes, de los decrecidos convencionales. La elección adecuada al uso previsto es uno de los factores determinantes para la obtención de un buen resultado, es decir, tenemos un uso previsto en obra y nosotros, en función de las prestaciones del producto y en función de lo que queremos, pues tenemos que elegir el mortero adecuado. Conociendo los condicionantes particulares de cada obra, el soporte, el revestimiento final al que se va a incorporar a nuestro mortero, se pueden determinar las características mínimas que debe cumplir el mortero requerido. Podemos distinguir dos tipos de aplicaciones. En primer lugar, aquella donde la capa de mortero es intermedia entre el soporte y el solado final, donde normalmente este suele ser el uso previsto de un mortero de decrecido. Y luego la capa de mortero vista, donde al final este tipo de mortero se queda, como la propia palabra indica, visto, y que es un mortero normalmente de acabado de suelos. Es decir, podemos distinguir cuando el producto va destinado a una capa intermedia o cuando ya es capa de finalización, de acabado de suelos. Aquí podemos ver una tabla de selección para uso residencial. No vamos a entrar en principio en uso, hablaremos ahora después de uso industrial, pero en principio para uso residencial, pues tenemos una tabla donde en la primera columna tenemos el tipo de revestimiento o soporte. En el primer caso donde tengamos una colocación flotante, el segundo caso, que quizás es más habitual, o como soporte más habitual en caso de colocación adherida, donde se utiliza siempre o normalmente encima de hormigón. En el caso en que tengamos un sistema de calefacción y un ejemplo. Por ejemplo, para un decrecido, para un revestimiento que no va a estar adherido a nuestro mortero, pues en el caso de una lámina, por ejemplo, solidarizada, en el caso de una colocación flotante, pues tendríamos una resistencia a compresión mínima, sería un requerimiento tener una resistencia a compresión mínima de 20 megapascales y un espesor mayor o igual a 40 milímetros. En el caso de que tuviésemos colocación adherida, no fuese una lámina de polietileno, una lámina desolidarizada, sino que fuese colocación adherida sobre hormigón, para un espesor mayor a 40 milímetros ya nos podríamos conformar
con un requerimiento mínimo de resistencia a compresión a 12 megapascales. En el caso de que tengamos un espesor menor, pues ya necesitaríamos mayor resistencia a compresión, 20 megapascales. En el caso del sistema de calefacción, pues necesitaríamos un requerimiento mínimo de 20 megapascales, un espesor, lo suyo sería mayor o igual de 50 milímetros, que no tuviese fibra de polipropileno, incluso de aire, es decir, aditivos o adiciones en la formulación que pudiesen dificultar el paso del calor a través de nuestro mortero y una alta planimetría. Como ejemplo podemos tener de este tipo de revestimientos finales que se van a poner, en este caso concreto, de revestimiento no adherido, pues una tarima flotante, por ejemplo, o una alfombra depositada sobre mortero sin adherencia. En el segundo caso, un decrecido para revestimiento adherido normal, como ejemplo, si nos vamos a la última columna, colocación de cerámica, es decir, vamos a utilizar nuestro mortero de decrecido para luego colocar cerámica, encolar un revestimiento modular que puede ser pues un grés porcelánico, un mármol, cualquier tipo de revestimiento discontinuo. Sobre colocación flotante, pues necesitaríamos un espesor, al igual que en el caso anterior, mayor o igual a 40 milímetros, una resistencia a compresión de 20 megapascales, o en el caso de colocación adherida sobre hormigón, pues igual, pues para una resistencia a compresión de 12 megapascales, un espesor mayor de 40 milímetros, y si nos vamos a espesores menores o hasta a 40 milímetros, necesitaríamos una resistencia a compresión de 20 megapascales. Es decir, en esta tabla, perdón, podemos ver para distintas situaciones cuáles son los requerimientos mínimos que necesitaríamos, tanto de una prestación fundamental como puede ser la resistencia a compresión, como del espesor a utilizar del mortero, ¿no? Para una selección de uso industrial, pues podríamos tener una tabla similar, ¿no? Para un decrecido, en este caso, como vemos en la tabla de la izquierda, pues necesitaríamos una resistencia a compresión de 25 megapascales, un tratamiento superficial si fuese necesario, y para un uso convencional. Para un uso especial, pues necesitaríamos, porque en la industria se dan pues, distintas solicitaciones mecánicas, distintos requerimientos, distintas prestaciones que se nos pueden dar en función del tipo de industria al que va destinado el mortero, pues en casos especiales donde se requiere una exigencia mecánica mayor, unas mayores tolerancias, unas mayores exigencias, pues, podría ser incluso necesario irnos a una resistencia a compresión de 40 megapascales. Hay casos, evidentemente, como se indica ahí, donde se requiere una altísima planimetría. Y en cuanto a la puesta en obra de este tipo de productos, pues tenemos que tener en cuenta una serie, en principio, de condiciones previas. Lo primero es comprobar las condiciones medioambientales. Es conocido por todos que tenemos que tener unas condiciones mínimas que nos permitan ejecutar el suelo con ciertas garantías. Tenemos que tener en cuenta las corrientes de aire, hay que evitarlas durante el proceso de aplicación, durante el curado, hay que evitar la exposición directa al sol, también durante el proceso de aplicación y si es posible durante el curado. La temperatura normalmente de soporte y de la atmósfera debe estar comprendida entre 5 y 30 grados, es decir, hay que evitar, por supuesto, las heladas y, como digo, controlar la temperatura del soporte y la temperatura atmosférica pues, para no tener problemas en la ejecución. Niveles de espesor. El nivel de espesor medio de aplicación ha de cumplir una cierta regularidad en todo el soporte, es decir, no son admisibles unos saltos muy grandes de espesor dentro de la misma aplicación del producto. Como regla general podemos decir que para espesores medios de 2 centímetros podemos tener una tolerancia de aproximadamente el 50%. Es decir, si el espesor medio fuese de 20 milímetros, de 2 centímetros, no se debería aplicar el mortero por debajo de 10 milímetros, de 1 centímetro, de espesor, ni por encima de 30 milímetros o 3 centímetros de espesor. Para espesores medios de más de 2 centímetros, la tolerancia recomendada es de aproximadamente un más o menos 25%. Por ejemplo, si el espesor medio es de 5 centímetros, no se debería aplicar el mortero por debajo de 3,5 centímetros ni por encima de 6,5 centímetros aproximadamente. Soporte. Se define como soporte el medio material que va a recibir el mortero de decrecido y acabado de suelos. Tipos de soporte, tenemos varios tipos de soporte, como hemos podido ver en la tabla anterior, pero quizá el más habitual es el hormigón. Y en el caso del hormigón, pues vamos a hablar en este caso de colocación adherida.
La solera de hormigón es el más común de los soportes que se encuentran en obra para recibir la aplicación de este tipo de morteros y se debe cumplir una serie de garantías, de requisitos que aseguren la puesta en obra del mortero. En este caso de existencia, debe ser duro y compacto, se puede comprobar haciendo una pequeña prueba, ¿no? Rayando la superficie con un objeto punzante. Si ahondamos dentro de la superficie del mortero, es que indica que le falta cohesión, le falta resistencia. En este caso se pueden eliminar capas de soporte hasta llegar a uno con una resistencia adecuada. O si la resistencia no es muy baja o simplemente está pulverulento o algo degradado, se podría aplicar un producto de endurecimiento superficial que asegure la resistencia superficial del soporte. Limpieza, el soporte debe estar totalmente limpio. Se ha de eliminar cualquier de estos de ceras, de aceites, detergentes, grasas y de partículas que dificulten la adherencia, ¿no? Es muy habitual en este tipo de morteros, en la aplicación de este tipo de morteros, cuando vamos a una obra pues, donde hay bastantes o distintos oficios trabajando al mismo tiempo y nos encontramos, pues como se indica ahí, de estos de yeso, pinturas o cosas que nos han dejado en nuestro substrato, en el substrato que va a actuar como soporte, por los distintos oficios que por la obra han pasado. Tenemos que eliminarlos. O como veremos posteriormente, en el caso en que no se puedan eliminar convenientemente, pues utilizar una imprimación para regularizar la absorción, ya lo veremos. Estabilidad, la solera de hormigón debe tener al menos 28 días de edad. Aquí lo importante de la estabilidad es que la detracción higrométrica de secado esté estabilizada y haya ya prácticamente desaparecido para no transmitir esa contracción volumétrica, esa detracción a lo largo de todo el periodo de endurecimiento del soporte a nuestra solera. Planimetría. La planimetría pues se mide con ayuda de un nivel láser giratorio o una regla, se realizará medida en el centro de la superficie y en las esquinas, así como en cualquier zona donde a simple vista parezca que puede variar el nivel. En cuanto a la estabilidad, la solera hormigón, bueno, sí, la estabilidad ya hemos hablado de ella. En cuanto al grado de absorción, es lo que comentaba anteriormente. Es decir, en el caso en que la superficie vaya a ser tratada con una imprimación, este dato es irrelevante. En el caso en que no vaya a ser imprimada la superficie, siempre se recomienda la imprimación, pero tenemos que leer atentamente las recomendaciones del fabricante en función de cómo nos encontremos el soporte al cual va a ir incorporado nuestra solera. Tenemos que prestar atención a al grado de absorción o no. Es decir, en el caso de que tengamos una superficie limpia, donde no hay prácticamente de estos de ninguna, completamente limpia, como decíamos en el ítem anterior, donde no hay de estos de grasas, de partículas, donde la absorción es adecuada, ni es muy absorbente ni es muy poco absorbente, tenemos que irnos a la especificación del fabricante y puede ser que en algún caso concreto, en este tipo, podamos actuar sin imprimación. Desde luego, para las versiones autonivelantes de este tipo de morteros, realmente es muy complicado trabajar sin imprimación. Pero en el caso en que se trabaje con imprimación, este grado de absorción ya vendría dada por la propia imprimación. Como mínimo, el soporte debiera tener una cierta absorción y esta debe ser uniforme en toda la superficie. No debe haber saltos de absorción a lo largo del sustrato que va a actuar como soporte para la aplicación del mortero. Y luego es muy importante también controlar la humedad residual mediante un higrómetro de carburo. Otro tipo de soportes puede ser la lámina antiimpacto en el caso en que nos encontremos con colocación flotante. Recordemos, como hemos dicho, como hemos visto en diapositivas anteriores, que este tipo de morteros se pueden colocar con colocación adherida directamente sobre el soporte, que en este caso suele ser hormigón, o pueden tener una colocación flotante, en este caso con una lámina antiimpacto, una lámina para aislar el mortero de su soporte, y este caso se conoce como colocación flotante. En este caso, la colocación de la lámina de polietileno o lámina antiimpacto se colocará depositándola en el suelo de forma que no haya dobleces, que no haya dugas, adaptándose al relieve del suelo en la medida que se pueda, y la lámina siempre debe quedar por debajo de la cinta de aislamiento perimetral. Hay que comprobar la integridad de la lámina, se ha de comprobar la existencia de agujeros, de fisuras, de arañazos, de cualquier otro desperfecto que al final pueda hacer una vía de escape para el mortero decrecido. Es decir, si esto aquí es crítico, imaginaros en el caso
que vimos en febrero con las charlas de Carlos Velasco sobre los autonivelantes. Es decir, aquí por esta consistencia tisotrópica o incluso semiseca es difícil, ¿no?, que haya una fuga. En el caso de que sean morteros completamente fluidos autonivelantes, pues aquí es todavía más importante, es un punto muchísimo más crítico. Y otro tipo de soporte que nos podemos encontrar habitualmente es el de calefacción, ¿no?, por suelo radiante, una instalación como la que veis en la fotografía. Aquí en la estabilidad, pues se tiene que comprobar que el suelo es estable, que está correctamente apoyado, que no tiene pandeos. Hay que ver de nuevo la integridad del suelo, exactamente igual que en el caso anterior. Dentro de esta instalación no puede haber fisuras, no puede haber agujeros que puedan hacer que el mortero se pueda escapar por ningún lado, incluso, insisto de nuevo, siendo esto relativamente complicado en morteros de este tipo donde tiene una consistencia semiseca o tisotrópica, más aún todavía en el caso de consistencia semiseca. Y en el caso concreto de este sistema, la colocación y sellado es importante también, y esta instalación se debe llevar a cabo según lo establecido en la norma 1264-4, calefacción por suelo radiante, sistemas y componentes, parte 4, instalación. Y se deben, de nuevo, como en los casos anteriores, en los casos precedentes, definir unos criterios de aceptación y rechazo, es decir, con arreglo a los ítems que estamos hablando anteriormente, se deben definir unos criterios que nos deben ayudar a decidir cuándo se acepta o se rechaza la actuación. Y luego, como indicábamos anteriormente, es muy habitual, sobre todo en el caso de las versiones autonivelantes, pero en este tipo de morteros también, realizar un tratamiento previo en la colocación adherida. Y esto se hace con una imprimación. ¿Qué es imprimar? Imprimar es la acción de cubrir una superficie con un material adherente y de alto poder de cubrición, a fin de evitar el polvo que nos podemos encontrar, la erosión, igualar la absorción de agua, y realiza al mismo tiempo la función de puente unión entre soporte y mortero de decrecido. Incluso hay algunos de este tipo de imprimaciones que nos encontramos en el mercado que, aparte incluso de realizar estas funciones de regularizar la absorción y de hacer de puente de unión, también consolidan o también endurecen superficialmente aquellos soportes que se encuentran degradados. Las imprimaciones suelen ser productos en fase líquida normalmente y además suelen ser dispersiones acuosas de polímeros o dispersiones sintéticas. ¿Qué características fundamentales ha de tener la imprimación a utilizar? Debe tener un adecuado poder de cubrición, debe tener suficiente adherencia, debe amortiguar la absorción, regular la absorción, hacer que todo el paramento presente la misma absorción, todo el sustrato en el cual se va a aplicar nuestro mortero. Y adicionalmente, insisto, nos podemos encontrar en el mercado donde al mismo tiempo que ejercen estas acciones de las que estoy hablando, estas funciones, actúan también como consolidadores, como endurecedores superficiales. Y debe tener suficiente tiempo abierto para que permita la aplicación, ¿no?, tanto de la propia imprimación como un tiempo abierto adecuado para permitir en un intervalo de tiempo determinado la aplicación del mortero. Para este tipo de morteros no es habitual encontrarnos, insisto de nuevo, en las versiones de morteros de decrecido autonivelantes, pero para este tipo de consistencia semiseca o tisotrópica, y según las indicaciones del fabricante, nos podemos encontrar que esta imprimación se puede hacer con una capa, como capa de adherencia, con un producto en fase líquida, que puede ser una variación de este tipo de imprimaciones, adaptada a la mezcla con productos en base de cemento y el propio mortero de decrecido. Es decir, hay a veces donde la imprimación se hace con una especie de capa de lechada o de capa de adherencia con un líquido de este tipo mezclado en una proporción que el fabricante nos da con el propio mortero de decrecido o plastón. Posteriormente, después de imprimar, después de regularizar la absorción, después de tratar el soporte, lo que tenemos que hacer es aislar los elementos verticales. Esto es algo común, ¿no?, a lo que se hace también con autonivelantes. Se suele hacer mediante un material compresible, provisto de babero de faldón. Normalmente estas cintas de aislamiento de elementos verticales deben tener una serie de características, como mínimo una capacidad de absorber la mayoría de las variaciones dimensionales de la obra y del mortero, un babero faldón de polietileno y una máxima o una adecuada, una mínima flexibilidad y deformabilidad para poder adaptarse a los elementos verticales de la obra, es decir, para tratar de adaptar estos materiales compresibles a la configuración de la obra, deben ser flexibles para poder amoldarlo, por ejemplo, al encuentro
de un elemento vertical con una columna, o sea, de un elemento vertical como una columna con nuestro suelo, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos afectados? Teníamos paramentos verticales, todo el perímetro, pilares, elementos centrales de cualquier tipo, puertas y juntas de trabajo. Aquí tenemos una fotografía donde ilustra, por ejemplo, la colocación de una lámina o en el caso que podemos ver en la esquina inferior derecha, pues podemos ver también en el perímetro de la habitación donde se han colocado esta cinta perimetral para aislar los elementos verticales. Esto es muy importante para que no se transmitan las tensiones a nuestro mortero. Ahora vamos a hablar de las juntas. Nos podemos encontrar dos tipos de juntas estructurales y juntas de trabajo. Las juntas estructurales son las juntas propias de la obra, las que están previstas en el proyecto de la obra. Se han de respetar siempre de manera que se interrumpa la solera continua al nivel de las juntas estructurales. Así evitamos la transmisión de tensiones que se puedan generar a la solera. Es decir, las juntas estructurales están precisamente se tienen que respetar para que esas tensiones que hay entre distintas partes de la obra no se transmitan a los elementos superiores, a los elementos que se superponen. Se tienen que hacer siempre juntas de trabajo haciéndolas coincidir con las juntas estructurales. Juntas de trabajo, juntas de partición, ¿sí? O sea, se pueden coincidir con las juntas estructurales o juntas de dilatación entre materiales o para hacer el despiece. En el caso de que utilicemos las juntas de trabajo para hacer distintos paños, haciendo la analogía a lo que podría ser, por ejemplo, una aplicación vertical en un monocapa, es decir, nosotros tenemos una obra, tenemos una configuración determinada, tenemos puntos donde tenemos, como se dice posteriormente, donde se acumulan tensiones, como tenemos pilares, tenemos esquinas, tenemos distintas habitaciones, pues en función de la configuración de la obra nosotros tenemos que saber dónde podemos hacer juntas de trabajo para hacer el despiece correspondiente. Es decir, no se pueden hacer un número ilimitado de metros lineales con esta solera continua. ¿Cuál es el tratamiento de las juntas de trabajo? Se aplica a la solera si no existen juntas estructurales. Y una vez ha comenzado el endurecimiento de la solera y si esta es transitable, de 1 a 3 días normalmente, se realizan juntas de dilatación valiéndonos de una máquina de radial. Se aplica a nuestro plastón, se aplica a nuestro mortero y se marcan las juntas de dilatación usando cinta de aislamiento debidamente colocada y asegurada. Detrás de la cinta se pueden colocar ladrillos o otros elementos que se encuentran en la obra para hacer de apoyo a la misma. Esto quizás es más importante en el caso de pavimentos sotonivelantes, pero aquí también podemos utilizar este tipo de elementos para apoyar la cinta. Una vez que la solera ha fraguado y endurecido, se corta la parte saliente de la cinta que se ve en la superficie, como hemos visto en la diapositiva anterior. Hemos visto en la esquina inferior derecha una habitación donde hemos aplicado una solera y donde sobresalía, teníamos una parte saliente de la cinta, ¿no? Eso cuando el mortero está endurecido, hemos visto que en la fotografía todavía estaba fresco por el brillo que transmitía, pero cuando está en estado ya endurecido se debe cortar. Y en los puntos singulares, los pilares de base cuadrada, es recomendable realizar cortes tangentes en cada esquina del pilar, usando la misma herramienta, de forma que la figura pues sea al final la figura que vemos todos, ¿no? Cuando vamos pues muy típica cuando vamos, por ejemplo, en una aplicación industrial, en un parking, donde vemos esta figura, ¿no? El rombo en el cual el cuadrado del pilar queda inscrito. En las esquinas peculiares, como pueden ser en las interiores de las habitaciones, se traza una junta de dilatación que saldrá de esa esquina interior en paralelo a una de las paredes. El amasado del producto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos distintas maneras de amasar el producto. Tenemos equipo de bombeo, podemos utilizar un equipo de bombeo, podemos utilizar un batidor mecánico. El equipo de bombeo es el mejor método para aplicación de morteros de crecido y acabados de suelo. Es mucho más fácil utilizarlo con morteros autonivelantes y se requiere, desde luego, una mayor atención en el caso de morteros en plastones o morteros de crecido, donde normalmente suele ser más complicado el bombeo de este tipo de materiales por la densidad y por la tisotropía con la cual están diseñados. Hay casos en el que, además, en el caso de consistencia semiseca, no se pueden bombear directamente. Hay que tener, insisto, prestar atención a la máquina que vamos a utilizar, en el caso de las mangueras, e insisto de nuevo, en el caso de morteros de consistencia semiseca, prácticamente hacen inviable el bombeo, lo hacen muy complicado, ¿no? Pero
Es muy importante el equipo de bombeo cuando se utiliza, insisto, tener todos los parámetros ajustados y como ventaja permite mantener un caudal continuo de mortero y evita las juntas innecesarias, ¿no? Y luego tenemos el batidor mecánico, el típico batidor mecánico para este tipo de productos. Y el problema que aparece cuando se realiza una puesta en obra con un batidor mecánico es la dificultad para mantener un caudal continuo. Esto suele ser prácticamente inviable. Entonces, se pueden producir juntas indeseables en el mortero, diferencias en el fraguado de las distintas amasadas, lo cual puede provocar fisuras posteriores, heterogeneidad en el acabado. En cualquier caso, siempre se deben de seguir las indicaciones marcadas por el fabricante del mortero. Y por supuesto, antes de hablar de la fijación de niveles, de la utilización de elementos guías, porque se puede utilizar niveles láser también giratorios, pero esto es más común utilizarlo para morteros autonivelantes. En ocasiones, creo que es algo que hemos visto en el mercado, se ejecutan soleras continuas con morteros de albañilería que se adicionan con un fluidificante. Estos materiales son inadecuados para hacer este tipo de trabajo y pueden ocasionar patologías. Es decir, esto es una cosa que se ha podido comentar anteriormente en las diapositivas anteriores donde estamos hablando de la normativa. Por la consistencia y el tipo de material del que estamos hablando, esto se ha confundido muchas veces con un mortero de albañilería. No lo es. Un mortero de decrecido, aunque lo veamos con una consistencia semiseca, si se va a utilizar para este uso, como solera, debe estar marcado como bajo la norma 13.813. Es decir, no es adecuada la utilización de un mortero de albañilería para este tipo de trabajos. Un mortero de decrecido, un plastón, nunca es un mortero de albañilería. Debe estar marcado siempre bajo la norma 13.813. Teníamos la fijación de niveles, podemos utilizar elementos guías, que quizá para este tipo de morteros es la solución más habitual, más que niveles láser. Bueno, cualquier elemento que pueda asegurar el espesor exacto de los morteros. Deben ser metálicos, algunos, insisto, son elementos metálicos, suelen ser metálicos con apoyo en forma de trípode o una plataforma en el centro que sube y baja gracias a un dispositivo manual, de forma que apoyando sobre la plataforma del receptor, pues se comprueba si el mortero se encuentra a nivel o no. Y por último, tenemos que hablar de los tratamientos superficiales, que es algo que debemos tener en cuenta en función del mortero que hemos utilizado para nuestro uso previsto y de las indicaciones del fabricante. Hay morteros de este tipo que requieren de un tratamiento superficial previo, pero normalmente cuando hablamos aquí de tratamientos superficiales hablamos no ya de la imprimación, de la que se ha hablado anteriormente, sino de un curado superficial. Un curado superficial es un líquido capaz de formar una película en la superficie fresca de mortero y detrás el secado excesivo de la misma durante el periodo de endurecimiento, evitando así la aparición de fisuras tempranas por detracción en el secado, por esa contracción volumétrica también que experimenta, y normalmente se suele aplicar a brocha o mediante pulverización. Aquí, insisto de nuevo, tenemos que seguir las indicaciones que nos hace el fabricante en la ficha técnica del producto. Hay casos donde va a ser necesario este curado superficial y otro tipo de aplicaciones y otro tipo de productos donde va a ser opcional en función de las características de la aplicación. Insisto de nuevo, tenemos que irnos siempre a remitirnos a la documentación del fabricante. Y ya para finalizar, pues vamos a ver algún ejemplo práctico de este tipo de morteros. Aquí tenemos, por ejemplo, un edificio de residencial en el País Vasco. Aquí tenemos, por ejemplo, un mortero con una consistencia semiseca, donde, insisto, no, a pesar, en este caso, de esta consistencia semiseca, pues se está bombeando. Es decir, tenemos que tener siempre en cuenta que este tipo de morteros, al contrario que las versiones autonivelantes, son complicadas de bombear, se pueden bombear, lógicamente, pero se requieren los dispositivos o las máquinas y las mangueras adecuadas. Y esta fotografía también ilustra en este edificio residencial, en una azotea, que a pesar de ser, digamos, un producto, este tipo de producto, un producto un poquito más modesto que lo que puede ser un autonivelante en capa fina, otra serie de productos un poco más sofisticados con una serie de prestaciones añadidas, pues puede dejar también pues un acabado como el que vemos en la fotografía,
también bastante liso y bastante adecuado pues al uso final al que va destinado. Aquí vemos igual, exactamente igual, pues un bombeo de este material, también exactamente igual, una consistencia semiseca. Aquí tenemos también una colocación que según se ve en la fotografía es una colocación flotante, donde tenemos una lámina antiimpacto que a su vez va sobre una lámina asfáltica, por lo que parece verse en la fotografía, que incluso sube en la barandilla en el elemento vertical. Y fijaos que una vez que está terminado el trabajo también, la superficie que llega a dejar este mortero, que en algunos casos, incluso la superficie final, si se ha ejecutado bien y contamos con un buen producto, un producto bien diseñado, pues tiene que envidiar poco a la superficie que puede dejar un autonivelante en capa fina, que siempre, normalmente, siempre va a ser una superficie, de luego, de mayor planimetría, una superficie más pulida, una superficie muchísimo menos irregular, desde luego mejor, pero que este tipo de morteros, cuando se ejecutan bien, pues dejan superficies como la que estamos viendo en la fotografía, que son perfectamente adecuadas para recibir pues un revestimiento modular, como puede ser una cerámica posterior, en la cual además, de hecho, es conveniente dejar una cierta rugosidad superficial que nos va a favorecer luego el anclaje del adhesivo cementoso sobre esta solera. Aquí tenemos una aplicación completamente distinta, tenemos un aparcamiento en Puerta de Toledo, en Madrid, donde teníamos o bien una solera de hormigón o bien una pasta niveladora o un mortero de decrecido antiguo. Y aquí de lo que se trata no es una obra nueva, es una reparación. Aquí tenemos un operario que está tratando de sanear el soporte en la parte que está en contacto con un pilar, donde se encuentra pues, descascarillado, donde tenemos partes friables que hay que eliminar. Y aquí tenemos un mortero de decrecido donde una vez ese pilar ha sido saneado en la parte que corresponde al soporte, pues aplicamos este tipo de mortero que a diferencia del caso anterior, pues sí tiene una cierta tisotropía. Podemos hablar de un plastón, en este caso un mortero de decrecido tisotrópico. En el caso anterior veíamos que era una consistencia semiseca. En este caso concreto además sería más fácil todavía en este caso el bombeo, ¿no? O la utilización de máquinas de este tipo de mortero, y donde vemos que los operarios con ayuda de una maestra pues están nivelando, están parcheando esta zona del parking que antes pues se encontraba deteriorada. Vemos ahí en la esquina inferior derecha también pues la utilización de un líquido de curado, en este caso para este tipo de mortero, porque este fabricante pues así lo prescribe en su ficha técnica. Aquí vemos la ejecución del mismo paño desde otro ángulo. Y aquí vemos en este caso pues una ejecución de un paño mayor, donde nos servimos de elementos de guía, que en este caso no dejan de ser unas maestras a izquierda y derecha, y donde vamos ejecutando la solera en continuo con este mortero, en este caso de decrecido plastón. Bueno, y sin más, acabamos con estos dos ejemplos de este tipo de morteros. Como conclusión, sí me gustaría decir, estamos muy acostumbrados, ¿no?, a hablar de pavimentos autonivelantes. Existe una realidad también en el mercado que este tipo de morteros tienen una cuota de mercado también importante, tienen una versatilidad de uso también importante. Acabamos de ver en esta fotografía, en estos ejemplos prácticos, que adecuadamente formulados, adecuadamente aplicados, dejan unas superficies también muy adecuadas para el uso final al que vayan destinados. Insisto, nuevo, no hay que confundirlos con morteros de albañilería, siempre hay que exigir el marcado CE para este tipo de productos bajo la norma de morteros de decrecido y acabado de suelos. Y sin más, pues agradecer la asistencia de todas las personas, y cualquier duda, pues como ha dicho anteriormente Victoria, la podéis transmitir a lo largo de la charla y la contestaremos por correo electrónico posteriormente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marcelo. Yo creo que esta segunda parte ya cumplimenta al primer curso que se dio sobre morteros de crecida y acabados de suelo. Nos queda también claro la diferencia entre la utilización de este tipo de morteros más tecnificados que los morteros de albañilería que se utilizan también en estas aplicaciones.
Y bueno, espero que os haya resultado interesante. Como dice Marcelo, todas las preguntas que nos hayáis realizado a lo largo de la jornada las responderemos vía correo electrónico posteriormente. Daros las gracias por vuestra asistencia y recordaros que la semana que viene tendremos una jornada sobre la norma UNE 138002 para colocación de baldosa cerámica y bueno, veremos un poco en qué consiste la norma, a qué se le aplica y aquellos puntos críticos que también tiene esta norma. Pues nada, simplemente agradeceros vuestra asistencia y muchísimas gracias. Hasta luego.